Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 8:08 a.m. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Recuerde que su opinión siempre es la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. En la línea telefónica agradezco y aprecio mucho, muchas gracias. Está Jorge Camacho, él es presidente de Coparmex, pero más allá de ser presidente de Coparmex, me parece que el tema de la marcha que se vivió el día de ayer a nivel nacional aquí en Querétaro, pues sin lugar a dudas sienta un precedente importante. ¿Qué balance, mi querido Jorge Camacho, se puede hacer, podemos en este momento incluso considerar de lo que significa esto para la historia política, para la historia de nuestro país, a propósito de la reforma electoral que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Jorge? Buenos días otra vez. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y un saludo a tu auditorio. Fíjate que el día de ayer es un día muy memorable e icónico en la historia democrática de nuestro país, porque cientos de miles de mexicanas y mexicanos, niños, jóvenes, adultos mayores, salimos a defender nuestra democracia. Y ese es el punto. Tenemos 30 años donde primero el IFE y luego el INE pues nos han garantizado elecciones democráticas, donde el voto popular de la mayoría es el que decide quién nos va a gobernar. Muestra de ello es que hoy tenemos gobernantes de todos los partidos políticos. Sí. Si fuera, como dice el presidente, que las elecciones están amañadas, que no son limpias, en fin, bueno, pues tendríamos entonces candidatos de elección popular de mayoría de partidos de oposición, y no es el caso. La mayoría de los puestos de los gobernantes de elección popular pues son del partido Morena, y eso, bueno, pues porque así la gente lo ha decidido. Entonces eso es lo que queremos, defender la democracia, y el balance de ayer pues es que cientos de miles de mexicanos y mexicanos queremos que se mantenga el INE y que se mantenga por ese ejercicio democrático que vivimos en cada proceso electoral, donde lo que no queremos es que esta reforma electoral pase, porque lo que pretende es que el gobierno federal tenga el control del Instituto Electoral. Y entonces regresaríamos a aquellas épocas, Aurelio, de los años 60, 70, 80, donde el presidente decidía quién iba a ser el siguiente presidente de la República, quiénes iban a ser los gobernadores, diputados, senadores, en fin. Y eso ya pasamos esa historia que no le convino a México. Entonces, por eso defendemos al INE, para que sigan las elecciones ciudadanas, porque somos los ciudadanos quienes las ejecutamos, Aurelio. Sí, claro. Somos más de un millón de mexicanos que estamos en las casillas y que contamos los votos, hacemos las actas, se las damos a los partidos. Ellos ya saben, antes de que se haga el conteo, por las actas que salen en cada casilla, ya saben quién ganó, es decir, y luego pues lo validan desde luego ya con el conteo que hace el propio INE y los institutos electorales de los estados, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es la defensa, Aurelio. Ese es el punto que está haciendo México un país democrático. Una institución fundamental, principal justamente para el desarrollo democrático, viendo estas imágenes de esta gran concurrencia. Pero decía José Woldenberg, que fue el orador ahí en el Monumento a la Revolución, es decir no a la destrucción del INE, decía mi querido Jorge Camacho, de los institutos electorales locales, de los tribunales electorales, de la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, de una sola persona, es caer en un esquema que puede ser autoritario en nuestro país. Esa sería la perspectiva que tenemos y que tienen algunos, y particularmente tú en tu caso, mi querido Jorge Camacho, de lo que puede ocurrir, puede pasar en nuestro país. Sí, creo que sí. Si pasa la reforma, es muy probable que regresemos a un autoritarismo, como fue pues hace 50, 60 años, donde el presidente de la República en turno pues decidía qué ocurría en el país, y el ciudadano pues la verdad no contaba, ¿no? Entonces no podemos regresar a eso, ¿no?
necesitamos continuar esta vida democrática. El INE, fíjate, sí, ha sido consultado por 35 países. Es de los mejores institutos del mundo. Así está evaluado como uno de los mejores institutos electorales sí, del mundo. Fíjate, el presidente de la República tiene una gran aceptación popular, ¿no? Sus índices de aceptación son altos. Bueno, pues el INE tiene, sus índices de aceptación son más altos que el propio presidente de la República. Y es por lo mismo, porque bueno, pues los ciudadanos lo vemos pues bien, o sea, lo vemos como un órgano que sí nos ayuda, o es el que al hacer las elecciones de la forma como se hacen, pues garantiza que nuestro voto sea respetado. Y también está el Tribunal Electoral, que al final del día es el que valida sí, claro. todo lo que hace el INE. Y también, fíjate, los institutos electorales o los OPLES de los estados también garantizan, primero, que de forma local, los locales organicen sus propias elecciones. Si tú los quitas, los centralizas todo. Tú imagínate que lo que hoy organiza unas elecciones, digamos, presidenciales, ¿no? Sí, donde, sí. bueno, las del 24, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Donde son millones de personas que salimos a votar, que eso lo hiciera un solo organismo. Hoy lo hace el INE, más los 32 organismos estatales. Sí, imposible. Sería complicadísimo, y además lo centralizas y otra vez le das el control al gobierno federal de lo que ocurra en las elecciones de todo el país. Y eso, pues mira, ya hay que recordar en aquellas elecciones donde se cayó el sistema, ¿no? En el Donde 98. el gobierno, así es, el gobierno controlaba las elecciones, lo hacía la Secretaría de Gobernación, y los bueno, estaban favoreciendo al candidato oficial los votos, y entonces decidió que se cayó el sistema, y al día siguiente resultó que ganó, ¿no? Sí, claro. Y era el secretario de Gobernación, que en su momento era Manuel Bartlett, ahora también ya integrante del equipo del presidente López Obrador, pero era el secretario de Gobernación quien decía los resultados, cómo habían quedado en cada uno de los estados, cómo había sido la participación, establecían un colegio electoral y ahí calificaban incluso el proceso electoral. Y fue después del 98 cuando se establece el Instituto Federal Electoral con una visión evidentemente ciudadana, mi querido Jorge Camacho, y me parece que eso habrá que resaltarlo de manera importante, porque esa es la gran aportación del INE. Tú decías hace ratito, bueno, y además, hoy por hoy, el INE, por ejemplo, pues no podría en un solo instituto hacer todo el proceso electoral de los 32 estados de la República. Creo que se perdería de vista la posibilidad incluso de considerar el ejercicio que tienen que realizar también los OPLES o los organismos electorales locales, para que realmente la democracia pueda ser eficaz, pueda ser funcional también para el sistema político en México, mi querido Jorge. Así es, o sea, el centralismo no nos ayuda a nada. Es o sea, lo que acabas de narrar sería de alguna manera similar, no sería la Secretaría de Gobernación, pero sería un instituto que la forma como está planteada la reforma electoral, pues le daría los consejeros electorales estarían inclinados o serían de alguna manera elegidos, pues por hoy las mayorías del partido Morena, porque serían candidatos que vendrían del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y bueno, pues hoy el Ejecutivo y el Legislativo están dominados por Morena. Entonces pues esos candidatos que supuestamente serían elegidos por voto popular, pues ya los candidatos son afines al gobierno federal, y por ende pues todo el ejercicio que harían sería afín y a satisfacer las necesidades del gobierno federal, ¿no? Entonces volveríamos a esa seguramente a un sistema presidencialista donde un solo hombre decide los destinos del país, y por más inteligente, por más bueno que sea una persona, que sea un presidente, pues el país es tan grande que requiere de muchas voces, requiere de muchos colaboradores, de mucha gente que opine, que sume, que vea por el bien común. Y esa es la democracia, Aurelio, el que pues
muchos participemos en la vida pública, muchos opinemos y que decidamos, otra vez insisto, de una manera libre, quiénes nos van a gobernar, ¿no? Así es. Que sea la mayoría quien decida, ¿no? Así es. Bueno, nos queda un minuto nada más, mi querido Jorge Camacho, agradecerte como siempre la consideración para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Estoy leyendo un tuit que acaba de subir la periodista Susana Uresti y en un comentario que acaba de hacer también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera. Dice, no participó mucha gente, asegura el presidente, quien calcula entre 50 y 60 mil el número de manifestantes ayer en la marcha Yo Defiendo al INE. Lo hicieron a favor de los privilegios, a favor de la corrupción, a favor del racismo, a favor del clasismo y de la discriminación. Acaba de tuitear hace un momento justamente a Susana Uresti de lo que acaba de decir hace unos momentos el presidente López Obrador. Finalmente, ¿qué opinión te merece, mi querido Jorge Camacho? Pues mira, yo creo que no le gustó cientos de miles de mexicanos. Yo diría que en toda la República más de 1 millón de mexicanos salimos a manifestarnos en favor del INE, en contra de su reforma, y pues no le gustó y descalifica como lo hace normalmente en las mañanas, pero por los que estuvimos ahí, somos ciudadanos comunes y corrientes, de todas las edades, de todos los colores, de todos los partidos, de familias. En fin, no había familias, no había ninguna distinción, y no fuimos 50,000 o 60,000, Sí. Yo creo que eso es bueno. Me quedé con el grito. La finalidad de descalificar, pero bueno, pues quienes estuvimos ahí sabemos la verdad, y los que hemos visto las fotografías en las redes sabemos lo que ocurrió, y que seguiremos defendiendo nuestra democracia, Aurelio. No es un evento de una sola vez, yo te diría que parte de lo que hemos hecho nosotros en Coparmex. Hemos defendido al INE desde hace ya muchos meses, cuando empezó este tema, y pues la sociedad se está sumando, y cada vez se sumarán más sociedad civil para pues garantizar que el INE se mantenga, y no porque se mantenga el instituto, sino porque, otra vez insisto, queremos elecciones libres, democráticas, y que el voto de todas las mexicanas y mexicanos cuente igual. Jorge Camacho, muchas gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho las consideraciones, y aquí estamos al habla como siempre, mi querido presidente de Coparmex. Gracias. Aurelio, te agradezco la entrevista, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Es Jorge Camacho. Más allá, le decía yo, pues el tema es a propósito justamente en esta urgencia, ¿no?, de que no se destruyan las instituciones, particularmente el INE, y que los institutos electorales locales, también de los tribunales electorales, la pretensión de alinear a un solo órgano electoral a la voluntad del gobierno, bueno, sin lugar a dudas nos llevaría a un esquema autoritario, refirió en este espacio informativo Jorge Camacho. Le digo también en su visión como ciudadano, es presidente de Coparmex, pero con su visión de ciudadano, bueno, pues había que considerar y pensar que esta debe servir como una alternativa y una opción importante para transformar radical y verdaderamente a nuestro país en favor siempre de la democracia. Usted me lo permite rápidamente, pero pues bueno, un gobernante puede construir sin lugar a dudas, ¿no?, una vez que está en el poder, puede también transformar la realidad que le toque vivir o que le toque dirigir, o puede destruir lo que ya recibe, por lo menos en un momento determinado, para poder enfrentar los desafíos y los retos de nuestro país. ¿Cuál es la decisión que toman de repente los gobiernos? Y luego, en el sentido y en el esquema democrático de atender y de escuchar la voluntad popular de uno, por muy sencillo y simple que fuera, serviría justamente para que por lo menos los gobiernos se dieran cuenta de la gran relevancia que puede tener la manifestación que el día de ayer se vivió en todo el país. Las 8 de la mañana con 22 minutos, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 79.